Bueno, recuerden que estamos revisando el tema de nuestra iglesia y le hemos imprimido al concepto de la iglesia la expresión nuestra, porque la idea es que nosotros podamos también tener un sentido de pertenencia a esta nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo donde el Señor nos ha ubicado. Estamos analizando los 5 principios que constituyen nuestra declaración de fe. Y entendemos como declaración de fe un concepto o declaración de principio el hecho de que la iglesia cristiana es una comunidad, y el concepto de comunidad radica en el hecho de que hay algo que nos une y que nos es común a los miembros de esta iglesia, que por supuesto no son cosas que tengan que ver con lo que el mundo se junta, sino con el hecho de que somos personas nacidas de nuevo. Personas nacidas de nuevo. Y por esta razón es que creemos y vivimos los principios que a continuación se explican. Y el primero de ellos es el reconocimiento de que hay un solo Dios, pero entender este concepto de un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es clave porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Cuando cualquier doctrina subyuga la autoridad, la capacidad o la deidad de alguno de las personas de la Trinidad, entonces es donde entramos en problemas, ¿no es cierto? Los judíos, ellos creen en un solo Dios, de hecho tienen el famoso Shema Israel, que es: hoy Israel, el Señor uno es. Sin embargo, para ellos el concepto trinitario no entra, de hecho lo consideran una idolatría, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente no tienen una aceptación del Hijo y no saben nada del Espíritu Santo. No saben nada del Espíritu Santo. Ahora, el concepto mesiánico de los judíos, recuerden ustedes también, que no necesariamente se asocia con el hecho de que el Mesías tenía que ser el Hijo de Dios o Dios. Ellos lo que esperaban en verdad era un libertador que podía venir y debía venir de la dinastía davídica, pero no necesariamente el Hijo de Dios. Ese concepto no está en ellos. Después tenemos otras sectas heréticas como, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que ellos consideran al Padre Dios, pero al Hijo inferior, y al Espíritu Santo lo reducen a una especie de fuerza que opera con Dios. El catolicismo romano, aunque reconoce el concepto trinitario, ninguno de los tres realmente tiene una importancia a nivel del concepto mariano, ¿ya? Entonces, todo esto es importante que nosotros lo vamos entendiendo. Y este solo Dios que se expresa en Padre, Hijo, que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios. Y cada uno de ellos tiene una acción en lo que es el proceso de la salvación y por supuesto también el proceso de la santificación. Y ya enfocando específicamente en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Hay incluso movimientos evangélicos que han reducido a Jesús a un nivel netamente intercesor y declaran al Espíritu Santo como el Señor de la iglesia. Entonces eso es como una especie de trampa también, y por eso es tan importante entender el concepto trinitario partiendo de la base que los tres son Dios, ¿no es cierto? Y que efectivamente la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿ya? El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros, quien lleva adelante la obra de Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesucristo, ¿ya? Y lo que vimos la semana pasada, el concepto de la gracia. Y aquí nos extendimos un poco más, no porque lo anterior no tenga importancia, por supuesto que sí, radical. Pero la gracia nos extendimos un poco más porque la gracia ya es el primer elemento del cual nosotros somos receptores. La gracia de Dios. Perdón. Ahí sí. Gracias. ¿Ya? Es que antes teníamos uno tipo Chayanne, pero se perdió. O sea, guardando las proporciones, un nene, ¿no? Chayanne después de 2 bronconeumonias que se cayó del 5º piso del hotel.
¿ya? De cara. Entonces, la gracia, ¿por qué? Porque es el primer elemento donde nosotros somos receptores de la divinidad, ¿no es cierto? La divinidad. Y la gracia, por supuesto, se entiende como definición que es un favor inmerecido, pero la gracia es mucho más que un favor inmerecido, o sea, la definición de la palabra etimológicamente es sumamente pobre en relación a lo que realmente es la gracia de Dios, y creo que no vamos a terminar nunca de comprender la magnitud de esa gracia, ¿ya? Y que somos receptores de esa gracia. Entonces, esa gracia hace que nosotros, en primer lugar, estemos completamente inhabilitados por causa de que estamos muertos en delitos y pecados, completamente incapacitados y además totalmente perdidos, no medianamente, no un poco, no tres cuartos, totalmente perdidos. Entonces, bajo esa concepción, creemos que por soberanía y gracia van de la mano, por supuesto que sí, porque es la soberanía de Dios la que extiende según su voluntad su gracia, ¿ya? Y por supuesto, por causa de esa soberanía y esa gracia es que nosotros somos salvos, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, literal de lo que es Efesios 2, la gracia como un regalo de Dios, un don inmerecido que nace de la misericordia de Dios. Cuando nosotros vamos entendiendo la gracia, ¿no es cierto?, estamos necesariamente reconociendo también nuestra condición, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a, de alguna manera, a tener una idea y muchas veces nosotros aprendimos y no es un juicio sobre las intenciones, simplemente es una realidad que a veces te dicen, bueno, yo ya te prediqué el Evangelio, ahora la pelota está en tu cancha, entonces tú tienes que decidir y todo esto, y vamos a ver que efectivamente en términos evangelísticos usamos un vocabulario donde pareciera que la persona es la que toma la decisión. Pero yo quiero que nosotros, al ir recorriendo estos principios, entendamos la raíz y sepamos exactamente que la soberanía le pertenece a Dios, lo que no quita en absoluto la responsabilidad y el mandato que tenemos de predicar el Evangelio. Pero la salvación viene de Jehová. No es que la pelota quede en tu cancha, ni cancha tengo, ¿ya? Entonces, todo eso va al ser humano. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, no le dice que tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, dice si tuvieran, es decir, si tuvieran un punto de la célula de su ser bueno, entonces eso ya contaría como obra, porque ese sería un mérito, por pequeño que fuera, por el cual fuiste elegido, y eso no existe, ¿ya? Por supuesto, la gracia la dividimos en dos grandes partes, la gracia salvadora, que es la obra de Dios posicional, y esto en términos teológicos, estábamos en las tinieblas y nos puso en la luz, ¿ya? Pertenecíamos al reino de Satanás y ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo, ¿ya? La gracia sustentadora también viene de Dios, el que comienza la obra, la termina y la sostiene en el tiempo. No la sostenemos nosotros. Si la sostuviéramos nosotros, entiendan y entendamos que la habríamos perdido hace rato, ¿ya? Y eso significa, y pusimos el ejemplo, que el Señor en su oración de intercesión por los discípulos y por todos los que creeríamos por medio de la palabra de ellos, inspirada por Él, dice, Señor, o sea, al Padre le dice, guárdalos del maligno. El que nos guarda del maligno en este mundo es el Padre, por petición de Jesús. Jesús dijo, ¿acuerdan cuando resucitó a Lázaro? Yo sé que siempre me escucha. La oración de Jesús nunca vuelve vacía. La oración de Jesús nunca es inefectiva. La oración de Jesús siempre es respondida. Y Él le ruega al Padre que nos guarde del maligno. No nos guardamos nosotros mismos del maligno. ¿Cómo podríamos guardarnos del maligno? El maligno es un ser poderoso, inteligente, mucho más que cualquiera de nosotros, mucho más que todos nosotros, maquiavélicamente inteligente, sumamente poderoso. Por eso todas estas aberraciones de que lo atamos y acá y viven atándolo, esto que decía yo el día domingo, que a la gente de repente se molesta porque dice te estás burlando, y la respuesta es sí, porque es una estupidez. Es una estupidez.
Y eso hay que tratarlo en crudo. Hay que cortarlo de raíz. Nosotros no tenemos poder para atar a Satanás. Somos guardados por el Padre. El Espíritu Santo en Romanos dice que Él intercede por nosotros todos los días y a cada hora y a cada instante con sonidos indecibles. ¿Por qué? Tú, yo oramos 3 veces, tarde, mal y nunca. ¿Te imaginas que la protección nuestra dependiera de nuestra oración? ¿Te imaginas eso? Depende del Espíritu Santo. ¿Significa eso que no debo orar? Total, el Espíritu intercede por mí. No, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y, por supuesto, el Señor Jesucristo dice en 1 de Juan que Él es nuestro abogado. En Hebreos dice que es nuestro sumo sacerdote. Entonces Él intercede por nosotros delante del Padre, es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote. Los 3 intervienen en la salvación y los 3 intervienen en la santificación. ¿Estamos? No hay participación nuestra más que la obediencia. Por eso es que la salvación no se pierde. Lo que vamos a ver hoy día es la fe. ¿Ya? La fe. Primero que nada, como concepto, creemos que todos somos pecadores y nacemos separados de Dios. Que la fe en Jesucristo es un don dado por Dios y el único medio para alcanzar la salvación. La palabra fe en el griego es una palabra genérica, la palabra pistis, que significa creer, nada más. ¿Ya? Por supuesto que cuando se aplica al contexto de Jesucristo, estamos hablando que la fe por la cual tú y yo hemos creído en Él y hemos sido salvados por Él, es porque Él puso esa fe en ti. Esa fe no estaba en ti o en mí, no estaba en mi naturaleza caída. ¿Se entiende eso? Es algo que Dios me dio. Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, pasaje sumamente conocido. Tenemos cambio en el equipo de locutores. Estamos haciendo pruebas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense ustedes la absoluta soberanía de Dios. Por gracia somos salvos, ¿no es cierto? La salvación es un acto de la gracia de Dios, no por obras, ¿ya? Y por fe. Y esta fe dice que es un don de Dios. La gracia y la fe son un don de Dios. ¿Estamos? No por obras para que nadie se gloríe, y que nos ha preparado para buenas obras que Él preparó de antemano. Por eso es que la iglesia o el cristianismo no tienes que inventar nada. El plan está hecho y lo que tenemos que hacer es obedecerlo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto? Que la fe salvadora viene de Dios. Cuando nosotros decimos que creemos que todos somos pecadores, la fe me enseña, descubre, me corre el velo. No solamente que soy pecador como el mundo lo puede decir. Si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú eres pecador? Y te va a decir, sí, soy pecador, por supuesto. ¿Quién no? Pero yo no he matado, no he robado, no he adulterado. Y tratará, ¿no es cierto?, de alguna manera de defender o minimizar esa condición. Pero cuando es la fe de Dios, la fe salvadora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos damos cuenta que tenemos una condición y que no podemos hacer nada para poder solucionar esa condición, y que además estamos completamente caídos y perdidos y que necesitamos desesperadamente un Salvador. Esa fe no es de nuestra naturaleza humana, esa fe es puesta por Dios. ¿Se entiende? Es puesta por Dios. Entonces, cuando la persona lo primero que hace es que el Espíritu Santo dice que me convence, ¿qué cosa? Lo primero que me convence de cuánto Dios me ama, ¿qué es la primera convicción que el Espíritu Santo nos da? Que somos pecadores. No solamente que somos pecadores, que en el sentido de que fallamos, como toda la gente, sino que hemos ofendido a Dios, estamos
completamente muertos espiritualmente, no tenemos ningún recurso, estamos totalmente inhabilitados por causa de ese pecado. Por eso es que la fe, para creer en Él, no puede venir de mí. ¿Se entiende eso? No puede venir de mí, tiene que ser dada por Él, porque mi naturaleza carnal era esta. Cuando nací en este mundo era solamente alma y cuerpo. Aquí en el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo lo no físico que tenemos como seres humanos. Y aquí es cuando las personas dicen, y nosotros a lo mejor decíamos, o tú a lo mejor decías antes, oye, para mí Dios es tan importante, yo hablo todos los días con Dios, Dios para mí, yo siempre he estado con Dios, y la respuesta verdadera es, nunca has estado con Dios. Todo lo que has vivido son sensaciones, pero no es real. ¿Cuándo es que nosotros tenemos relación con Dios? Cuando viene el nuevo nacimiento. Y la santidad consiste en ¿qué cosa? No en que Dios mejora esto. Escuche, no que Dios mejora esto, sino que la nueva criatura tiene que aplastar esto, matarlo todos los días. Dios no nos mejora. El Espíritu Santo lo que quiere hacer es gobernar, ser llenos del Espíritu. Es eso, la nueva criatura que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y esa nueva criatura, eres un nuevo tú, nacido del Espíritu. Tiene que matar al antiguo tú y yo. No va a mejorar esto. El cuerpo glorificado va a reemplazar esto y vamos a ser ahí perfecto. Pero esto es la verdadera lucha espiritual. Cuando la Biblia dice que el espíritu está contrito, es porque esta parte tiene aplastado al espíritu para arriba, en este caso. Y la llenura del espíritu es, ¿y cuántas veces tiene que ser eso? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hermanos, hermanas. La santificación y el proceso de santificación, métetelo en la cabeza, es 95% rutina, monotonía, trabajo, 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 trabajo. Quizás Dios te dará por ahí un 5% de emociones. Este pasaje me habló pero ese es el 5%. El 95% es rutina, trabajo, trabajo, trabajo. Supongamos que yo quiero, ¿no es cierto?, tener un estómago, digamos, decente para ponerme traje de baño en el verano. No hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, ya. ¿No es cierto? 1, 2, 3 veces en el día, 20. Y quizás, después de mucho esfuerzo, se consiga un abdomen como el que supuestamente uno cree. Estoy hablando en términos bien tontos, pero para que tú entiendas que... Ahora, ese esfuerzo, no sé por qué, cuando somos cristianos, creemos que estas cuestiones son mágicas, místicas. Por eso es que se ha reemplazado en la iglesia moderna, entre comillas moderna, ¿no es cierto?, se ha reemplazado el trabajo por actividades. Siempre hay actividades, siempre hay actividades. Y las actividades te emocionan y estamos y la planificación, después la actividad misma, después la evaluación y después la planificación para otra actividad. Esto es trabajo, 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 trabajo. Duro trabajo. Pablo dice, castigo mi cuerpo todos los días. Porque esto odia la oración, odia la palabra, odia a Dios. Esto es todo lo contrario. Y ahí está la lucha espiritual. Cuando estábamos aquí no había lucha. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Ahora que somos libres en Cristo, tenemos esta lucha. Y la forma de batallar es por medio de lo que Dios nos ha dejado, las armas espirituales, que son para derribar fortalezas que se levantan aquí. ¿Ya? Entonces, la fe viene de Dios. No viene de nosotros, la fe salvífica. La fe salvífica. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado.
de pecado, pero no como el mundo, sino el pecado como lo ve Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya, no hablamos sabiduría de hombre, sino que sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Ahora, 12:15 del mismo capítulo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ya, él discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la vista espiritual, tiene el discernimiento espiritual, ha nacido de nuevo y puede discernir y ver la obra de Satanás, ¿no es cierto? Pero Satanás no puede destruirlo. Ahora, el ser natural, el no nacido de nuevo, las cosas de Dios es locura para él o para ella. Para nosotros es todo lo contrario. ¿Por qué para ti no es locura? ¿Porque eres más inteligente? ¿Porque eres más bueno? ¿Porque había algo en ti que no hay en el otro? No, porque Dios te dio esa fe. Venía en el paquete del nuevo nacimiento. Viene en el paquete del nuevo nacimiento. Ahí viene la fe para creer en Él, la fe para creer en su palabra, la fe para desarrollar. Por eso dice que el que nos salvó también nos va a desarrollar. ¿Se entiende eso? Entonces, estamos absolutamente inhabilitados. No hay nada en nosotros, no hay ningún mérito. No hay ningún mérito. Yo sé que esto suena muy mal a la luz del tipo de filosofía que vivimos el día de hoy, ¿no es cierto? Pero obviamente, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, aunque andamos en esto, ¿no es cierto?, producimos fruto espiritual. Dice también Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Justificados pues por medio de la fe. Si la fe salvífica viniera de mí, significa que yo tengo las armas para autojustificarme. ¿Se entiende? Y eso es imposible. La fe me es dada. Por eso es que cuando tú y yo ahora leemos, esta es la importancia de estos pilares o de estos principios, que tú cuando lees la Biblia, por ejemplo, las hermanas están leyendo el Evangelio de Juan, estudiando, ¿no es cierto? Ahí dice, uso mucho la palabra cree, el que cree en Él. Si alguien cree en Él, tú hoy día sabes que esa fe para creer en Jesús no vino de la persona, aunque está escrito ahí, porque eso es un lenguaje normal. Por eso es que hay que aprender las bases doctrinales, porque las bases doctrinales dicen la salvación no es por obra. Y aunque en alguna parte, por ejemplo, como en el libro de Santiago, nombre obras, yo no puedo decir que la salvación es por obra, porque hay un principio. Esto tiene que referirse entonces a otra cosa. ¿Ya? Cuando la Biblia dice, todo aquel que en Él cree, si yo tengo una concepción solamente superficial del concepto de la fe, entonces digo ya, entonces todo depende de que alguien crea. Pero cuando conozco el fondo doctrinal, digo, si esa persona creyó en Dios, es porque Dios le dio esa fe. Ahora, eso no cambia la predicación en absoluto. Tú tienes que predicar a Jesucristo. Pero la obra de salvación es de Él, la responsabilidad de predicar es nuestra, pero la obra es de Él.
La orden para nosotros no es convertir personas, es predicar el Evangelio. La conversión le pertenece al Señor. ¿Estamos? Ya saltamos a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Hebreos 12, 1, 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya, Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo es de Él. Él es el autor, Él es el consumador y Él es el dador. Nosotros solamente somos receptores. Solamente somos receptores. Esto, hermanos, lo que tiene que hacer es amplificar el concepto de la gracia y la gratitud por la gracia de Dios hacia nosotros. Porque no éramos... Muchas gracias. No éramos mejores que los demás. No había nada en nosotros mejor que lo de otros. Fuimos tomados y elegidos solamente por la gracia de Dios. Estos, hermanos, son doctrinas radicales que la Escritura nos enseña y sobre la cual nosotros tenemos que hacer el estudio bíblico. Cualquier estudio bíblico lo tenemos que hacer basado en estos pilares. Porque entonces cuando aparece y los que creyeron, el que cree en mí, palabras o expresiones de Jesús, por ejemplo, de ese tipo, tú sabes que la persona es como cuando Jesús dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Si a esa persona, si yo confieso a Jesús delante de los hombres, porque Dios me dio el poder, la fe primero para salvarme y el poder para declararlo. No viene de mí, viene de Él. ¿Estamos? Hebreos, bueno, ya lo vimos. Entonces, la fe salvífica viene de Dios. Lo primero que hace me convence de pecado, no de que me falta algo. Por eso cuando en la predicación, mira, tú tienes todo, tienes una linda familia, tienes esto, tienes un buen trabajo, pero te falta algo. No, te falta todo. Todo ese tipo de predicaciones, ¿no es cierto?, me lo sientas que están hechas a partir principalmente de la década del 80 en los Estados Unidos, cuando empezó el movimiento de Igle Crecimiento. El movimiento Igle Crecimiento, ¿no es cierto?, cuando tú lo estudias, te das cuenta que lo primero que hicieron fue decir, mira, el mensaje tipo va a ser este. Saquemos todo esto, ¿no es cierto?, porque esto aleja a la gente, no la atrae a la gente. Entonces, se cambió todo y dijeron, bueno, vamos a comenzar hablando de que Dios te ama. ¿Ya? Ese es el punto de partida. Dios te ama. Lo segundo, Dios tiene un plan para las personas. Eso. Y así se fue construyendo esto. Fue un movimiento potente en Estados Unidos que aumentó numéricamente la asistencia en las iglesias. Pero era la producción hecha por la carne, no por la mano de Dios. No por la mano de Dios. Y por eso hay mucha gente que vive como pagano y está creída que es hijo de Dios porque alguna vez asistió a un lugar y recibió a Jesucristo. Y eso no tiene que ver con que nosotros invitemos a la gente a hacer una oración. El punto es, ¿qué es la información previa para guiarlo a una oración? Si la información previa es Dios te ama, Él tiene un plan para ti. Mira, has probado tantas cosas. ¿Por qué no le das una oportunidad al Señor? Hazlo, por último, hazlo por mí. ¿Es ese el evangelismo? Y si la persona dice, ya, bueno, ya, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, o peor, Jesús quiere ser tu amigo. O sea, ¿quién rechazaría si le llega en el Facebook una solicitud de amistad de Jesús? Nadie, pues ni los ateos. Todos querrían ser amigos de Jesús. El punto es si tú quieres que Jesús sea tu Señor y ser un esclavo de Él. Y ser un esclavo de Él. En la antigüedad, cuando se escribió el Evangelio y cuando dice el que no toma su cruz y me sigue, lo que está diciendo es muerte.
El que no muere a sí mismo y me sigue no es mi discípulo. Nosotros no podemos seguir a Jesús con todo lo que queremos arrastrar, con todo lo que queremos arrastrar. A Jesús lo seguimos como esclavo. La invitación en el tiempo de la iglesia primitiva era unirte. Piensa tú, 60% de la población del mundo en aquella época era esclavo. La esclavitud era una cosa horrorosa. Y ahora te decían, ¿quieres ser esclavo de Jesucristo? Porque eso es lo que dice la Escritura, esclavo de Jesucristo. No su amigo, no su partner, no su consejero, esclavo de Jesucristo. Eso es lo que la gente no quiere. Todos quieren que Jesús sea su amigo, su compañero, pero su amo. Esos son los términos de la relación con Jesús, por eso que es sobrenatural, es algo que Dios pone. Un ser humano, para rendir de esa manera su vida, con lo orgulloso, con lo espantosamente egocentrista que somos, someterse voluntariamente a Jesucristo como esclavo y Él amo, entendiendo la relación amo-esclavo no como empleado-empleador, no, amo, dueño absoluto y que puede hacer lo que Él quiera conmigo, lo que Él quiera conmigo. La disposición a eso solamente puede venir de una fe sobrenatural. Nada más. Nada más. La fe, por eso es que nos convence de pecado. Es don de Dios por su gracia. ¿Esto va a afectar, por supuesto, el concepto del evangelismo? No, debemos ser siempre evangelizadores, pero esto nos enseña a no tener miedo a evangelizar según el modelo de Dios. La oración modelo, que le llamamos el Padre Nuestro, es un esquema para orar. Ahí hay un orden que no es antojadizo y que no lo puedo yo cambiar antojadizamente. Para que la oración funcione, entre comillas, estoy hablando todo esto de funcionar esto, o para que Dios la haga como la acepte, tiene que ir en el orden que Él estableció. Vosotros oraréis así, ahí está el orden. Vosotros evangelizaréis así. 2 Timoteo 2, 23, 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El contexto es, por supuesto, la predicación del Evangelio. Primero le dice que no tiene que ser contencioso, no enredarse en cuestiones innecesarias. No significa ser simplista, significa que si tú a una persona de la nueva era le dices, oye, no sé, pues le predica el arrepentimiento, todo esto, y la persona dice, sí, pero es que en realidad yo siento al Señor, a Dios en mi manera, en la naturaleza, ¿no es cierto? Todo, yo miro alrededor y veo a Dios y Dios está dentro de mí, y todas esas cosas, y tú le dices, pero no es así, y le predica el Evangelio, la persona sigue con eso, entonces dice, tú no te metes en eso. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Judas, en la carta de Judas, que contendamos ardientemente por la fe, se está refiriendo, no se olviden el contexto, a los lobos que se meten en la iglesia y que traen doctrina herética, que son los más peligrosos, aquellos que son parte muchas veces de una iglesia, porque los lobos están en contra de la doctrina, pero no necesariamente en contra de la iglesia. Entonces, a ese es el contexto de contender ardientemente. Pero acá estamos hablando de un inconverso. Estamos hablando de un inconverso, entonces no entramos en contienda. En contienda. Somos amables, dice, con amabilidad. ¿Y dónde está puesta la esperanza, según el apóstol Pablo? En la técnica con que lo hice, hay tratados enteros que hablan de qué cosa. Técnicas para evangelizar. Evangelismo explosivo. La rueda. Las 4 leyes espirituales. Esta cosa sí, todo eso. ¿Está hecho eso con mala fe? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero ¿es eso verdaderamente lo que Dios llama evangelismo? La respuesta es no. Porque no está basado en un sistema, en un método. Mira, nosotros aplicamos en la iglesia, fíjate que aplicamos este sistema del pastor X que escribió este libro X, ¿no es cierto? Y nosotros antes éramos 150 y ahora ¿sabes qué? Somos como 300, más de 300. Esta cuestión resulta.
¿Han escuchado alguna vez cosas así? ¿Por qué? Porque se entiende, resulta, más número de personas. Hoy en Estados Unidos hay iglesias que hacen estos impactos y de repente tienen 5.000 personas en los patios gigantescos y todos están comiendo donas, tomando café, comiendo helado, pero a destajo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se les dice? Que tienen un puesto en la iglesia, que vengan a la iglesia, que Dios los ama, que esta cosa así. Y mucha gente va porque se siente bien ahí, se siente bien, el inconverso se siente bien ahí, lo atienden bien, lo que escucha le gusta, le hace sentido común. Si yo más o menos soy igual, como alguna vez alguien me dice, si realmente a mí yo creo que es re poco lo que yo tengo que cambiar, porque según lo que está acá, calzo re bien. Está ahí clarito, le dije. Ya se los dije, el deseo nunca va a ser un deseo mío que entre un inconverso pagano por acá y se sienta a gusto aquí, no. No significa que vamos a ser desagradables ni descorteses, no, pero que cuando se siente el mensaje que escuche, la música que escuche, la gente que ve, sea totalmente distinta a él y se siente incómodo. Y si el Espíritu Santo usa esa incomodidad para transformarlo, pero no como se sienta como pez en el agua, porque eso significa que algo estamos haciendo mal. En vez de la iglesia ganar al mundo, el mundo gana a la iglesia. Entonces, todas las cosas las hacemos ¿para qué? Para que las personas se sientan atraídas. Y no ese es el punto. Vuelvo a insistir, no se trata de ser desagradable, descorteses, faltos de amor. No, al contrario. Y esta iglesia, nuestra iglesia en particular, ¿no es cierto?, siempre se ha caracterizado por ser una iglesia amorosa, de buena recepción, y donde la persona que no conoce al Señor o que viene por primera vez difícilmente se sentirá incómoda por alguna acción que se le pida hacer. ¿Cuántas personas son nuevas el día de hoy? ¿Por qué no levantan la mano? ¿Por qué no pasas adelante? Vamos a orar por ti. No, nunca. Pero sí que lo que escuche le moleste, que lo confronte o la confronte. ¿Ya? Porque esto no es para ser mejor persona, esto es para matar a la persona que somos. ¿Te entiendes? Ese es el propósito, matar a la persona que somos. Entonces, por si quizás Dios les concede arrepentimiento y los saque del lazo del diablo. Eso le pertenece a Dios. A nosotros nos pertenece ¿qué cosa? El evangelizar. ¿Cuál es el modelo de la predicación? Primero el Señor Jesucristo. Hay muchísimos pasajes que nos hablan de esto. El Señor Jesucristo, primero en Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creer. ¿Quién concede arrepentimiento? Dios. ¿Quién concede la fe? Dios. Pero Él hace el ejemplo de evangelismo. ¿Sabes tú quién va a responder como oveja de Dios? No. Por eso es que no hay acepción de personas. Hechos 2, 36 al 38. Un pasaje también bien conocido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, ¿no es cierto? Pedro, ese es Hechos 2, ¿no es cierto? Todo el capítulo 2, lo que hace Pedro es una predicación a partir del Antiguo Testamento,
no existía el Nuevo Testamento en ese entonces, a partir del Nuevo Testamento, una predicación donde les comprueba bíblicamente que Jesús es el Mesías. ¿No es cierto? ¿Se sintieron cómodos la gran mayoría de los judíos que estaban ahí? La respuesta es no. Esto les chocó. Pero el mensaje verdadero tocó a los que tenía que tocar. ¿Y esos qué hicieron? Se compungieron de corazón. No se sintieron cómodos y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Dios ya lo hizo todo por ti. Él te ama. Ven a Cristo. Trae tus sueños. Saca al campeón que hay en ti. ¿Podemos hacer eso? Claro, pues es re fácil hacer una parodia. Es re fácil hacer una parodia. Pero cuando le dice a alguien, arrepiéntete. ¿Y qué arrepentirme si yo me arrepiento de mi pecado? No, arrepentirte es, en primer lugar, reconocer que eres un pecador perdido, reconocer que vas camino al infierno, reconocer que no tienes nada bueno. Si no te ha llegado un chachazo a esa altura, significa que el Espíritu Santo está orando. Entonces, ¿por qué? Porque para poder reconocer eso, tiene que haber algo sobrenatural en mí, porque yo no creo nada de eso. Menos en una sociedad de la autoestima. Po. No le digáis al cabro que es feo, porque la autoestima. Aunque se parezca a Maguila, dile que es lindo. La autoestima, la autoestima, la autoestima, y el reino es la autoestima. Y me venía a decir que soy un pecador perdido, depravado. ¿Me cuenta? ¿Cómo suena? ¿Cómo es que alguien puede aceptar eso? Solo si Dios le ha concedido arrepentimiento. Ese es el primer acto sobrenatural de la conversión. Por eso es que el énfasis está puesto no en la respuesta, eso le pertenece a Dios. El énfasis está puesto en la rigurosidad del Evangelio. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio, pero antes arrepiéntanse, y eso no lo concedemos nosotros. Hechos 20:21, ya el apóstol Pablo ahora. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento. El apóstol Pablo testificaba sobre el arrepentimiento. Ese es el punto de partida. Ese es el orden del Evangelio, el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Y eso es concedido por Dios. Eso es concedido por Dios. Eso significa que Dios le ha dado arrepentimiento y Él le ha dado la fe, le ha dado todo lo que no tenemos. Por eso es tan peligroso. Es un suicidio espiritual cuando nosotros, por atraer a las personas, nosotros tenemos que atraer a las ovejas de Dios, y las ovejas de Dios escucharán su voz, no la mía, su evangelio, no el mío. Si yo le digo a la gente lo que la gente quiere escuchar, las probabilidades de que la gran mayoría de los que hagan una decisión sea nula. Nula. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, conocer la verdad lo haré libre, Y aún ahí, otro grupo grande se apartó, porque le dijo: nosotros no somos hijos de fornicación. Se sintieron tocados ¿en qué? En su orgullo. No me vengas a decir a mí que yo no me merezco el cielo. ¿Te ha tocado gente así? Yo sí, no me puedes comparar con este. ¿Quién es el único que puede darnos esa convicción de pecado? Es el Espíritu Santo. Entonces, la fe que convence de pecado es la fe del arrepentimiento. Ese arrepentimiento también es parte del paquete de la gracia de Dios, y cuando nosotros hemos sido salvados, somos constituidos, dice el libro de Corintios, como mensajeros de la reconciliación. Y la reconciliación significa el evangelismo, pero el evangelismo según el modelo de Dios, el orden de Dios. Bueno, eso es lo que vimos. Entonces, ahí la persona será nueva criatura. Todo lo anterior pasó. El enfoque es en este. Esa es la nueva criatura. Esa es la que se tiene que alimentar. Esa es la que Dios quiere potenciar. Esa es la que Dios quiere usar. No esta. Este es el receptáculo de esta nueva criatura, que al momento del rapto
recibirá, desaparecerá y recibiremos el cuerpo glorificado. Esto hoy es el gran estorbo que tenemos nosotros los cristianos. Entonces, esto es en definitiva contra lo que tenemos que luchar. Y por supuesto hay que cuidar el cuerpo y todo lo que sabemos esas cosas, pero el enemigo está acá. Antes de identificar al enemigo fuera de nosotros, que existe, el enemigo nuestro está acá, nuestra propia naturaleza carnal. Las cosas espirituales son totalmente opuestas a las cosas carnales. Por eso es que Dios no vino a mejorar al ser humano, Dios vino a hacer una nueva creación. Si Jesús hubiese tenido la intención de mejorar a las personas, le habría dicho a Nicodemo: Nicodemo, estas son las cosas que tú tienes que cambiar y mejorar. Pero ¿qué es lo que le dijo? Tú tienes que nacer de nuevo. Y no puedes nacer físicamente, tienes que nacer del Padre. Tienes que nacer, como dice, a los que le recibieron, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Y cuando leemos que le recibieron, entendemos que esa persona o esas personas recibieron el evangelio correcto, predicado de la manera correcta. La respuesta, por lo tanto, nos tiene que dejar en paz en ese sentido, pero yo no estaría en paz si tuerzo el evangelio por no querer dañar a la persona. Y eso ha sido siempre el signo. No, es que cómo le voy a decir esto si en realidad esto y acá y por último es tan bueno y no, con amor, con cariño, pero también con firmeza, con firmeza. ¿Por qué? Porque entonces la salvación depende de Dios y eso me deja a mí en paz. O sea, no tengo por qué ocultar el infierno, porque no depende de que yo diga o no diga en el sentido de qué cosas cuelo para que la persona se sienta bien. Simplemente le digo: Dios te va a juzgar, ¿no es cierto? Tú eres pecador, yo soy pecador, tú y yo estábamos condenados. Pero el Señor Jesucristo trae salvación, cada uno después vamos a verlo, es el tema del evangelismo, como sea, pero tiene que partir porque la persona reconozca su condición, porque si no reconoce su condición, ¿de qué se va a salvar? ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús quiere ser mi amigo, ya. Que Jesús quiere que me vaya bien, yo también. Que Jesús, ¿me entiende? O sea, homologar esas cosas para que la gente haga una falsa decisión por un Jesús que no es el Señor. Entonces presentamos a Jesús a la altura nuestra y en algunos casos casi como Él nuestro siervo. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver que por esta fe nosotros creemos en la Escritura. Por esta fe creemos en la Escritura. La Escritura no creemos nosotros en la Escritura por un concepto intelectual, creemos en la Escritura por un concepto espiritual, no un concepto mental intelectual. Y por esta razón es que creemos la Escritura. Aunque la Escritura tiene cientos de antecedentes que la validan y la confirman como un libro veraz por toda la arqueología, por toda la información, por todo lo que existe, ¿no es cierto? Y por las veces que el mundo ha tratado de desacreditarla y siempre ha salido fortalecida, ¿ya? Pero no es eso lo que nos hace creer en la Biblia. Eso ayuda al crecimiento nuestro, pero lo que nos hace creer en la Biblia es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que quiere este alimento. Mi naturaleza carnal no quiere este alimento, odia este alimento. Mi naturaleza carnal quiere cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. ¿Ya? Y finalmente, 1 Juan 5, 3 al 4, que es, esta fe entonces vence al mundo, entendiendo el mundo no el planeta, sino el sistema. Jesús dijo, los dejo en el mundo, pero no para que vivan como el mundo. Ahora, ¿cómo ustedes van a poder resistir al mundo y avanzar en medio de un mundo que viene completamente en contra de ustedes? Por la fe. La fe sobrenatural, la fe dada por Él. Creer que aunque todas las cosas vienen en contra mía, Dios está conmigo.
y que todo ayuda a bien. Y que todo ayuda bien. No solamente creo en Dios cuando las cosas van al parecer, porque nunca es un parecer nomás, porque nunca estamos nosotros nadando a favor de la corriente, ni la corriente nos da tregua. La corriente nunca nos da tregua. Siempre estamos en contra de la corriente, estamos en una batalla espiritual. Por la gracia de Dios, Dios tiene el control de esa batalla, si no estaríamos todos pulverizados. ¿Andresito? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es que no puede ser una fe natural, tiene que ser una fe sobrenatural, porque mi fe natural no vence al mundo, se acopla con el mundo. Por eso es que el mundo quiere y cree lo que quiere creer. Y en el mundo no hay problema, tú crees eso, yo creo esto, no importa, mientras no nos choquemos, no hay problema, creamos lo que queramos. Pero cuando llega al Señor no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otro evangelio. Y reclama una exclusividad absoluta, lo que significa que hace exclusión de todo lo demás. No hay nada más, no hay nada más que agregarle, no hay nada más que quitarle. Es una sola línea, es una sola línea que el Señor nos da. Y eso es posible gracias al Espíritu Santo, porque tú y yo creemos en la Biblia como creemos. Porque Dios nos convence y cada vez que entrenamos en la Biblia, ¿no es cierto?, más creemos. La fe viene por oír la palabra de Dios, no solamente para salvación, sino que por sobre todas las cosas para santificación. Y ese es un proceso de crecimiento en el que debemos estar todos nosotros envueltos. Entonces, la próxima semana vamos a ver más in extenso el concepto ya de la Biblia propiamente tal, que sería el quinto punto de nuestra declaración de principio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a, de alguna manera, a tener una idea y muchas veces nosotros aprendimos y no es un juicio sobre las intenciones, simplemente es una realidad que a veces te dicen, bueno, yo ya te prediqué el Evangelio, ahora la pelota está en tu cancha, entonces tú tienes que decidir y todo esto, y vamos a ver que efectivamente en términos evangelísticos usamos un vocabulario donde pareciera que la persona es la que toma la decisión. Pero yo quiero que nosotros, al ir recorriendo estos principios, entendamos la raíz y sepamos exactamente que la soberanía le pertenece a Dios, lo que no quita en absoluto la responsabilidad y el mandato que tenemos de predicar el Evangelio. Pero la salvación viene de Jehová. No es que la pelota quede en tu cancha, ni cancha tengo. ¿Ya? Entonces, todo eso va al ser humano. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, no le dice que tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, dice, si tuvieran, es decir, si tuvieran un punto de la célula de su ser bueno, entonces eso ya contaría como obra, porque ese sería un mérito, por pequeño que fuera, por el cual fuiste elegido. Y eso no existe. ¿Ya? Por supuesto, la gracia la dividimos en dos grandes partes, la gracia salvadora, que es la obra de Dios posicional, y esto en términos teológicos, estábamos en las tinieblas y nos puso en la luz. ¿Ya? Pertenecíamos al reino de Satanás y ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante que nosotros lo vamos entendiendo. Y este solo Dios que se expresa en Padre, Hijo, que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios. Y cada uno de ellos tiene una acción en lo que es el proceso de la salvación y por supuesto también el proceso de la santificación. Y ya enfocando específicamente en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Hay incluso movimientos evangélicos que han reducido a Jesús a un nivel netamente intercesor y declaran al Espíritu Santo como el Señor de la Iglesia. Entonces eso es como una especie de trampa también, y por eso es tan importante entender el concepto trinitario
partiendo de la base que los tres son Dios, ¿no es cierto? Y que efectivamente la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿ya? El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros, quien lleva adelante la obra de Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesucristo, ¿ya? Y lo que vimos la semana pasada, el concepto de la gracia. Y aquí nos extendimos un poco más, no porque lo anterior no tenga importancia, por supuesto que sí, radical. Pero la gracia nos extendimos un poco más porque la gracia ya es el primer elemento del cual nosotros somos receptores. La gracia de Dios. Perdón. Ahí sí. Gracias. ¿Ya? Es que antes teníamos uno tipo Chayanne, pero se perdió. O sea, guardando las proporciones, un nene, ¿no? Chayanne después de 2 bronconeumonias que se cayó del 5º piso del hotel. ¿Ya? De cara. Entonces, la gracia, ¿por qué? Porque es el primer elemento donde nosotros somos receptores de la divinidad, ¿no es cierto? La divinidad. Y la gracia, por supuesto, se entiende como definición que es un favor inmerecido, pero la gracia es mucho más que un favor inmerecido, o sea, la definición de la palabra etimológicamente es sumamente pobre en relación a lo que realmente es la gracia de Dios, y creo que no vamos a terminar nunca de comprender la magnitud de esa gracia, ¿ya? Y que somos receptores de esa gracia. Entonces, esa gracia hace que nosotros, en primer lugar, estemos completamente inhabilitados por causa de que estamos muertos en delitos y pecados, completamente incapacitados y además totalmente perdidos, no medianamente, no un poco, no 3/4, totalmente perdidos. Entonces, bajo esa concepción, creemos que por soberanía y gracia van de la mano, por supuesto que sí, porque es la soberanía de Dios la que extiende, según su voluntad, su gracia, ¿ya? Y por supuesto, por causa de esa soberanía y esa gracia es que nosotros somos salvos, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, literal de lo que es Efesios 2, la gracia como un regalo de Dios, un don inmerecido que nace de la misericordia de Dios. Cuando nosotros vamos entendiendo la gracia, ¿no es cierto?, estamos necesariamente reconociendo también nuestra condición, ¿ya? Se explican. Y el primero de ellos es el reconocimiento de que hay un solo Dios, pero entender este concepto de un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es clave porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Cuando cualquier doctrina subyuga la autoridad, la capacidad o la deidad de alguno de las personas de la Trinidad, entonces es donde entramos en problemas. ¿No es cierto? Los judíos, ellos creen en un solo Dios, de hecho tienen el famoso Shema Israel, que es hoy Israel, el Señor uno es. Sin embargo, para ellos el concepto trinitario no entra, de hecho lo consideran una idolatría, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente no tienen una aceptación del Hijo y no saben nada del Espíritu Santo. No saben nada del Espíritu Santo. Ahora, el concepto mesiánico de los judíos, recuerden ustedes también, que no necesariamente se asocia con el hecho de que el Mesías tenía que ser el Hijo de Dios o Dios. Ellos lo que esperaban en verdad era un libertador que podía venir y debía venir de la dinastía davídica, pero no necesariamente el Hijo de Dios. Ese concepto no está en ellos. Después tenemos otras sectas heréticas como, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que ellos consideran al Padre Dios, pero al Hijo inferior y al Espíritu Santo lo reducen a una especie de fuerza que opera con Dios. El catolicismo romano, aunque reconoce el concepto trinitario, ninguno de los tres realmente tiene una importancia a nivel del concepto mariano, ¿ya?
Bueno, recuerden que estamos revisando el tema de nuestra iglesia y le hemos imprimido al concepto de la iglesia la expresión nuestra, porque la idea es que nosotros podamos también tener un sentido de pertenencia a esta nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo donde el Señor nos ha ubicado. Estamos analizando los 5 principios que constituyen nuestra declaración de fe. Y entendemos como declaración de fe un concepto o declaración de principio el hecho de que la iglesia cristiana es una comunidad, y el concepto de comunidad radica en el hecho de que hay algo que nos une y que nos es común a los miembros de esta iglesia, que por supuesto no son cosas que tengan que ver con lo que el mundo se junta, sino con el hecho de que somos personas nacidas de nuevo, personas nacidas de nuevo. Y por esta razón es que creemos y vivimos los principios que a continuación se